Bien, la ley de Ohm expresa la relación entre tres variables eléctricas de corriente continua, que son la resistencia, el voltaje y la corriente. ¿Sí? Indica que la corriente va a ser directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Todo esto muy lindo, pero ¿qué significa? Si vamos a el triángulo básico que siempre se da en la ley de Ohm para poder recordar las fórmulas, tenemos el voltaje, la resistencia y la corriente de esta manera, ¿sí? Básicamente lo que expresamos es que el voltaje siempre se ubica por encima y la resistencia y la corriente de forma horizontal. ¿De acuerdo? Este es el famoso triángulo que siempre utilizan y siempre van a ver para recordar las fórmulas. Pero bueno, vamos a ver con números qué quiere decir esto de que sea directamente proporcional o inversamente proporcional. Vamos a escribir lo que es la fórmula de la corriente. Para ello, si nos guiamos con el triángulo, ¿sí? Si nosotros queremos calcular la corriente, lo que tenemos que hacer es como tapar dicha variable, ¿sí? Y la copiamos, ponemos I. ¿A qué va a ser igual I, la corriente? Bueno, va a ser igual a lo que nos quede con las otras dos variables. Si nosotros estamos tapando I, vamos a tener que nos queda V sobre R, voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a escribir voltaje sobre resistencia. Pero bueno, vamos a darle unos valores. Vamos a decir, por ejemplo, que tenemos un voltaje, ¿sí?, de 5 volts. ¿Está bien? Y una resistencia de 10 ohm. Si calculamos la corriente acá, nos daría con estos valores 0,5 amper. ¿Está bien? Hasta acá todo normal. Pero ahora vamos a ver, dice que es directamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Significa que si un valor aumenta, el otro valor también va a aumentar. En este caso es la corriente con el voltaje. Me está diciendo que si aumentamos el voltaje, el valor de la corriente va a aumentar. Vamos a ver, ¿sí?, con otro ejemplo. Vamos a poner en este caso I igual, ¿sí?, es la misma fórmula, V sobre R. Mantenemos constante la resistencia, ¿sí?, 10 ohm. Pero esta vez en vez de tener 5 volts vamos a aumentarlo. Vamos a poner un valor de 50, ¿sí? Esta vez vamos a poner 50 volts. Esto, si lo calculamos, nos da 5 amperes. Como pueden ver, ¿sí?, en este caso el voltaje aumentó de 5 a 50 y la corriente también aumentó. Antes era 0,5, no llegaba ni siquiera a 1 amper y ahora son 5 amper. ¿Está bien? Esto es lo que significa que sea directamente proporcional. Cuando aumenta uno, aumenta el otro. Como la corriente es directamente proporcional al voltaje, si aumentamos el voltaje, tiene que aumentar la corriente. Muy bien. Vamos a ver ahora con otro ejemplo, ¿sí?, para entender cuándo es inversamente proporcional. Si directamente proporcional significaba que aumenta uno, aumenta el otro, ¿sí? Una aclaración, también pasa si disminuye. Si es directamente proporcional y disminuye uno, tiene que disminuir el otro, ¿sí? Ahora, inversamente proporcional, vamos a comparar, vamos a mantener esta vez constante lo que sería el voltaje, ¿sí?, y vamos a modificar la resistencia. ¿Por qué? Porque dice que es inversamente proporcional a la resistencia. Lo expresa acá. Como es inversamente proporcional a la resistencia, lo que va a ocurrir es que en el momento que aumente uno, disminuye el otro, ¿sí? Hacen lo contrario.
hacen su inversa. Si uno aumenta, el otro disminuye, y si uno disminuye, el otro aumenta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comprobar. Cuando teníamos una resistencia de 10 ohm, habíamos obtenido 0,5 amperes, manteniendo los 5 volts, ¿no? Ahora, en vez de tener 10 ohm, vamos a poner unos 100, ¿sí? Unos 100 ohm, y vamos a ver, esto nos daría un valor de 0,05 amperes. Está bien, como pueden ver, en este caso aumentó la resistencia, ¿sí? Teníamos 10 ohm, ahora tenemos 100, ¿sí? La resistencia aumentó. ¿Y qué ocurrió con la corriente? Disminuyó. Teníamos 0,5 y ahora tenemos 0,05. ¿De acuerdo? Disminuyó. Entonces eso es lo que significa que sea inversamente proporcional. Si aumenta uno, disminuye el otro. Y si disminuye uno, aumenta el otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esta idea ya clara, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Que es lo que les va a quedar a ustedes de tarea. Esto lo vamos a borrar. Vamos a ver un pequeño ejercicio calculando, en este caso, no la corriente, porque esto ya lo hicimos. Vamos a calcular lo que sería la resistencia, ¿sí? Vamos a poner primero los valores, ¿sí? Tenemos lo que sería un voltaje de unos 25 volts, ¿está bien? Una corriente de unos 0,32 amperes, ¿sí? Y queremos calcular la resistencia. Muy bien. Lo primero que tendremos que hacer al ver estos valores, está bien, es ir a nuestro triángulo para corroborar cuál es la fórmula para calcular dicha resistencia. Si nosotros, en este caso, en vez de tapar la I, vamos a elegir otro color, vamos a tapar la R, ¿sí? Nosotros tapamos la R, nos queda que la fórmula de la resistencia, ¿sí? Es V sobre I. ¿Está bien? Ahora reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale V? Vale 25 volts. Muy bien, ponemos 25 volts. Ahora, ¿cuánto vale I? Vale 0,32 amperes. Esto, si lo calculamos, nos da un valor de 78,125 ohms. ¿Está bien? Esto sería 78,125 ohms. Recuerden siempre poner las unidades, ahora las voy a explicar. ¿Sí? Esto es todo lo que tienen que hacer al calcular la ley de Ohm. Es muy sencillo. Las cosas que tienen que tener en cuenta realmente es cuando empecemos a trabajar con valores como pueden ser la notación científica, ¿sí? Pero antes de explicarles eso, les quiero dejar claro algo acá, que son las unidades. Cada vez que hablemos de voltaje, ¿sí? Va a tener su unidad expresado con una B corta minúscula, ¿sí? Chiquita, que indica el voltaje. Cada vez que hablemos de corriente, ¿sí? Va a tener su unidad expresada en amper, que va a ser una A, ¿sí? Mayúscula. Y cada vez que hablemos de resistencia, va a estar expresado en la unidad ohm, que básicamente es el nombre de la ley, así que lo van a recordar. Lo que tienen que recordar es cómo es el símbolo del ohm, ¿sí? Medio complicado hacerlo acá, pero más o menos sería como una patita horizontal hacia un círculo y cierra. Es el omega en las letras griegas, está bien, así que lo van a recordar, no hay problema por eso.
Pero bueno, vamos a ver ahora qué ocurre cuando agregamos notación científica. ¿Está bien? ¿Qué es la notación científica? Es una forma de anotar, ¿sí?, equivalencias entre números. Nosotros, en vez de estar escribiendo, por ejemplo, 0,00037, ¿sí?, esto es equivalente a decir 3,7 por 10 a la menos 4. ¿Está bien? Como pueden ver, acá tengo un número negativo, ¿sí? Lo que va a expresar es que la coma, que está en esta posición, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Está bien? Se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el número es negativo. ¿De acuerdo? Esto es como cuando trabajaban en matemáticas con lo que era la recta numérica. ¿Sí? Ustedes tenían la recta numérica, tenían acá el 0 y acá tenían el 1 y acá que tenían el menos 1. Bueno, como es negativo, nos vamos hacia los negativos, nos movemos hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto nos vamos a mover? Nos vamos a mover el número que expresa acá. Acá está diciendo que nos vamos a mover 4 lugares. Entonces, yo desde acá, desde el lugar de la coma, si me muevo 4 lugares a la izquierda, ¿sí?, la coma en este caso estaría acá, nos movemos 1, nos movemos 2, 3, 4 lugares. Como pueden ver, son equivalentes, estos números son lo mismo, ¿sí? Pero en vez de expresarlo como 0,000 y pueden ser muchos más ceros, está bien, hay valores que es el pico, ¿sí? Eh, podemos decir, si se acuerdan lo que eran los cambios de unidad, los pasajes de unidad, donde teníamos metros, decímetros, decámetros, teníamos hectómetros, kilómetros, ¿sí? Bueno, hay otras unidades que son más pequeñas que lo que serían los milímetros, que serían el pico, el nano, que estamos hablando, el micro, ¿sí? Micro, si hablamos de la unidad micro, estamos hablando por 10 a la menos 6. Si hablamos de pico, estamos hablando por 10 a la menos 12, si no me equivoco. Y si hablamos de nano, era por 10 a la menos 9. Ahora no tengo los valores bien, pero son esos valores. Siempre se utiliza más que todo el micro, ¿sí? Más que todo en electricidad por los microfaradios, que es una unidad capacitiva. Pero eso lo van a ver más adelante, así que no se preocupen por eso ahora, pero les comento que existen. Entonces, en vez de escribir, en este caso, como si fuera un micro, ¿sí?, que sería por 10 a la menos 6, en vez de escribir 0,0000037, ¿sí?, en vez de escribir esto, directamente podemos escribir 3,7 por 10 a la menos 6. ¿Está bien? Y es lo mismo, funciona de la misma manera. Ahora, obviamente esto es porque el valor es negativo. Si nosotros tuviéramos, en todo caso, un valor positivo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, sigamos con el 3,7. Si nosotros tuviéramos 3,7 por 10 elevado a la 3, ¿sí?, nosotros tendríamos que movernos hacia la derecha. Recuerden, en la recta numérica los números positivos están a la derecha. Entonces, muy bien, vamos a mover la coma que está en este lugar hacia la derecha. Nos vamos a mover en este caso para este lado, ¿sí? Pero, ¿cuánto nos vamos a mover? Vamos a cambiar el color, así. ¿Cuánto nos vamos a mover hacia la derecha? 3 lugares, como lo expresa acá. Entonces vamos a escribir 3, que estaría acá, ¿sí?
3,7 y vamos a desplazarnos 3 lugares a la derecha. 1, 2, 3. La coma estaría acá. ¿Qué hacemos con los lugares que quedan en blanco? Los completamos con 0. ¿Sí? Y esto, si la coma ahora estuviera acá en el final, está acá, ¿sí? Esto sería 3700. Esto es 3700. ¿De acuerdo? Podemos expresarlo, ¿sí?, como 3700 o como 3,7 por 10 elevado a la 3. Pero ante esto hay que tener cuidado con una cosa, que nosotros realmente para estos números con exponente positivo no los vamos a usar como tal, ¿sí? Los vamos a ver para que entiendan cómo funcionan, pero cuando se encuentren con ejercicios lo más normal es escribir 3,7K, ¿sí? La unidad K viene de kilo, ¿sí?, kilómetros, kilogramos, está bien, y expresa que tenemos que multiplicar a dicho valor por 1000. Siempre que veamos una K, como puede ser lo más normal es verlo como kilo ohm, ¿sí?, K ohm, esto nos indica que tenemos 3700 ohm. ¿De acuerdo? Lo único que hice es al 3,7 lo multipliqué por 1000. Nos da lo mismo. Entonces, si cada vez intentamos escribir de forma más resumida, ¿sí?, para que sea más entendible al momento de trabajar, personalmente creo, y también creo que van a estar de acuerdo, que es más fácil escribir kilo ohm que escribir 3,7 por 10 a la 3. ¿Está bien? Esta forma de escritura es más resumida, más entendible, y ya sabemos que cada vez que vemos la K tenemos que multiplicar por 1000. ¿Está bien? Esto es algo que ya lo tienen que tener de cuando trabajaban con kilómetros o algo entendible del día a día. Cuando ustedes van a la panadería y compran un kilo de pan, están pidiendo un kilogramo, ¿sí? Serían 1000 gramos de pan o de lo que sea que estén pidiendo. Está bien, siempre que hablamos de K de kilo, estamos hablando de 1000, el valor que se nos da por 1000. Muy bien, vamos a hacer esto en una pequeña tablita para dejar todo más resumido, ¿de acuerdo? Y les voy a explicar otro método para calcular lo que sería la notación científica, los valores. Entonces, cada vez que hablemos de K, ¿sí?, cada vez que tengamos la unidad K, lo que vamos a hacer es multiplicar el valor por 1000. Si tenemos, vamos a cambiar un poco, ¿no?, 1,2, ¿sí?, kilovolt, esto expresado sería multiplicar 1,2 por 1000. Sería 1,2 por 1000, lo que nos daría 1200 volt. Siempre manteniendo, ¿sí?, acá hay una B corta de voltaje, entonces esto nos daría 1200 volt. ¿Está bien? Ahora, si nosotros vamos a usar la calculadora, tenemos que tener en cuenta un detalle muy importante. La calculadora, en referencia a cómo nosotros escribimos los números, lo hace al revés. ¿Está bien? Nosotros utilizamos la coma, ¿sí? Nosotros utilizamos la coma para expresar decimales, ¿no? Nosotros usamos la coma para expresar decimales. La calculadora utiliza la coma para expresar miles. ¿Está bien? Y nosotros usamos el punto para expresar los miles, 1200, 3700, pero la calculadora utiliza el punto para denominar a los decimales. Entonces, lo que significa es que están al revés.
Cuando ustedes vean una coma en la calculadora, ¿sí? Significa que el valor es 1000. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos eh, la coma en la calculadora, estamos hablando de miles, ¿sí? Si nosotros vemos esto, estamos hablando de 1200. Por otro lado, el punto en la calculadora, estamos hablando de decimales. Esto, ¿sí? Sería 1,230 para nosotros, ¿sí? Sería una unidad y 230 en decimales. ¿De acuerdo? Esto es algo para que les quede claro porque se van a confundir al trabajar. Y obviamente no es lo mismo decirme 1200 a 1,230, ¿no? O 1,200 para mantener los mismos números. ¿Está bien? Tengan cuidado con eso. Pero bueno, volviendo al tema de lo que sería la notación científica, ¿sí? Ya sabemos que cada vez que hablemos de K tenemos que multiplicar por 1000. Muy bien, ahora, cuando hablemos de notación científica hay dos formas de calcularlo. Una es, como ya se los expliqué, desplazando la coma, y la otra es multiplicando o dividiendo. ¿A qué quiero ir con esto? Por ejemplo, si yo tengo 4,2 por 10 elevado a la 3, ¿sí? Como el valor es positivo, ¿sí? El valor del exponente es positivo, lo que voy a hacer es al 4,2, ¿está bien? Al 4,2 lo voy a multiplicar por 1 y tantos ceros me indique el número que está acá elevado. Hay un 3, entonces voy a agregar 3 ceros. ¿Está bien? Esto nos daría un 4200. ¿De acuerdo? Ahora, si fuera 3,6 por 10 elevado a la 5, como sigue siendo positivo, voy a hacer el 3,6 por 1. ¿Y cuántos ceros me indica? 5. Entonces voy a agregar 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Estaríamos multiplicando por lo que serían 100.000. Y esto nos daría un valor de 3,6 por esto. Tendría que agregar acá 1, 2, 3 y 4. Son 360.000. ¿Está bien? Básicamente. Ahora, por otro lado, si el número es positivo, multiplico. Un número negativo es el opuesto a un número positivo, ¿no? ¿Y cuál es el opuesto de la multiplicación? La división. Entonces, cada vez que tengamos un valor, ¿sí? 2,8 por 10 elevado a la menos, ¿sí? A la menos, ya tenemos un valor negativo. En vez de multiplicar, vamos a dividir. Vamos a hacer 2,8 dividido, ¿sí? Y acá mantiene la misma regla. ¿Por qué lo voy a dividir? Por 1 y tantos ceros me exprese acá. 1, 2, 3. ¿Está bien? Esto nos daría 0,0028. ¿De acuerdo? Lo mismo, si tengo otro valor, 1,2 por 10 elevado a la menos 6,
lo mismo, si está elevado a la menos, voy a tomar el valor y lo voy a dividir por 1 y tantos ceros me exprese acá. Entonces voy a escribir los 3 ceros, 6 ceros, está bien, sería dividido 1.000.000. Y esto nos daría, ¿sí? Y ahora van a ver por qué utilizamos la notación científica, sería 0,0000012. ¿Está bien? Obviamente, a fines prácticos es mucho mejor anotarlo de esta forma que escribir todo esto. Ahora, esto se los explico porque la mayoría no tiene calculadora científica y están trabajando con lo que sería la calculadora del celular. Entonces, en el momento que en un ejercicio estemos hablando en notación científica, puedan escribirlo de tal manera que el celular lo entienda, que sería así, en decimales. Pero, si ustedes tienen calculadora científica, ¿sí? Basta con que hagan lo siguiente. Ustedes lo único que tendrían que hacer si quiero expresar, por ejemplo, el, vamos a cambiar color, el 1,2 por 10 a la menos 6, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es escribir en la calculadora 1,2, ¿sí? 1.2 sería en la calculadora, ponen el punto que se encuentra al lado del 0, si no me equivoco, ¿sí? No tengo la calculadora científica acá a mano. Luego de escribir el 1,2 van a apretar una tecla que se encuentra cerca del igual y también del 0, está por esa línea que dice EXP. ¿Está bien? Esta tecla, ¿sí?, significa exponente. ¿Sí? Esta tecla, si ustedes aprietan esta tecla, va a ser lo mismo que decirle a la calculadora que quiero que haga 1,2 por 10. ¿Sí? Por 10 elevado en realidad. Ya me está haciendo acá el por 10 elevado. Y ahora lo único que nos falta, luego de apretar la tecla exponente o EXP, ¿sí?, lo único que tenemos que hacer es ingresar por qué valor está elevado. Está elevado por menos 6. Entonces vamos a escribir menos 6. No es necesario poner paréntesis, nada, la calculadora ya lo detecta, ¿sí? Y ya nos va a hacer este cálculo de acá, sin problema. ¿Está bien? Ya nos va a dar el valor de 1,2 por 10 elevado a la menos 6. Tan simple como apretar una tecla, ¿sí?, para indicar el por 10 elevado. Y con eso ya tendrían terminado, ¿no?, lo que sería el cálculo de ese valor, más allá de lo que tengan que calcular, sea el voltaje, la corriente o la resistencia. Ahora, para finalizar esto, lo único que les voy a pedir es que nunca olviden en los ejercicios es escribir las unidades, ¿sí? El voltaje tiene de unidad B corta, la corriente tiene de unidad la A mayúscula y la resistencia tiene de unidad el ohm. ¿Está bien? No se olviden de escribir las unidades.